En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, aquí presentes, en este domingo posterior a la fiesta de la Epifanía o el bautismo de Jesucristo en el río Jordán, la Iglesia nos ofrece, según el calendario litúrgico, esas dos lecturas de hoy que podemos sacar de esas dos lecturas como alimento que dure todos esos días de la semana entrante. Un alimento necesario. Cuando dijo Jesús, el hombre no solamente vive del pan, sino también de la palabra del Señor. Y aquí tenemos esas dos lecturas donde se encuentra la palabra de Dios como un alimento. Vamos a descubrir cuál sería este alimento a través del conocimiento de la palabra del Señor, comprender qué quiere decirnos San Pablo en su epístola y qué quiere decirnos Jesús en su evangelio de hoy, cuando empieza su vida pública diciendo, repitiendo lo mismo que la enseñanza de San Juan Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? ¿De qué? En primer lugar, es un llamado a todo el mundo. No a unas personas, a un sector, a una sola comunidad, a todo el mundo. Y Jesús, antes de empezar su vida apostólica, empieza utilizando el verbo arrepentir a la gente que todavía no sabía nada de su mensaje. ¿Qué nos trae este rabino, este Mesías, este maestro? Queremos escucharlo primero, pero directamente se fue Jesús hacia esta llaga, este dolor. Arrepiéntense. Y no menciona de qué tengo que arrepentirme. Por supuesto, de los pecados. Estamos en pecado, estamos cometiendo pecado, vivimos en el pecado. El pecado es, en primer lugar, el quebrantamiento, según la definición de San Pablo, quebrar la ley de Dios. Basta, arrepiéntense de seguir quebrantando la ley de Dios. O sea, cuando le digo a mi hijo, basta de comer, de consumir tantas cosas dulces, porque con el tiempo tendrá malas consecuencias. Basta de cruzar el semáforo en rojo, porque algún día te van a prender la policía y te van a dar una multa. Y Jesús, cuando empezó con su gira en el medio de la gente, y en muchos lugares Jesús le decía a los enfermos, hija mía, hijo mío, levántense y no pequen más. O sea, arrepiéntense. El arrepentido no peca más. ¿Y para arrepentirnos de qué? De los pecados. ¿Y qué? El pecado es de quebrantar la ley de Dios, ir contra Dios, contra la pared.
Todo que es prohibido deja malas consecuencias si no vamos a respetar esas prohibiciones. Tenés que ayunar, no ayuno. Tenés que rezar, no quiero rezar. Tenés que venir a la iglesia para compartir con la gente con la misma fe, misma copa, misma esperanza, mismo pecado, mismo arrepentimiento, todo en común. Por eso dice San Pablo, todos sin excepción y cada uno de nosotros ha recibido su propio don. ¿Qué pasa con el pecado y nuestros dones? El pecado frena y mata de a poquito los dones de Dios recibidos desde el día del bautismo, para que crezcan y dan su fruto. El pecado, entonces, arrepentirse significa de mis pecados para darle oportunidad a esas semillas de los dones del Espíritu Santo en ese día de mi bautismo que crezcan y que están al servicio de mis hermanos. ¿Qué hace el pecado? Nos transforma en cautivos, en presos. ¿Qué hace más los pecados? Nos llevan a vivir en la sombra de muerte, nos lleva a la tiniebla y necesitamos a Jesús, que es la luz. Es una gran luz, una luz nos ha amanecido a los recién nacidos a través del agua y el Espíritu Santo, una nueva luz. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el defensor de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Esas pequeñas oraciones en el oficio del Santo Bautismo. Jesús, quien vino al mundo para levantarnos de este mundo sometido a la tiniebla, a la sombra de la muerte. Y la muerte ya está cada vez más cerca. Cada vez que la muerte es más cerca, el reino de Dios a través del arrepentimiento será más cerca que la muerte. Es la paradoja del miedo a la muerte, el miedo a que venga ahora el Señor en mi vida y sacarme de la tiniebla, de la sombra de la muerte. Estoy entre dos miedos. Realmente el cristiano vive en esta confusión con este miedo que todo el mundo habla. Miedo a la enfermedad, a la muerte, a cualquier pérdida, uno da miedo. Pero cuando Jesús viene para activar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, también tenemos miedo, porque hay que dedicar de tu tiempo a esta actividad, este trabajo, a esta obra de salvación. Cristo quiere a través del arrepentimiento para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento perfecto que Cristo desea para nosotros, ser hombres perfectos, maduros. Y eso requiere volver al arrepentimiento, al régimen, a la disciplina, al ayuno, a la abstinencia. Arrepientes. Cada vez que uno está arrepentido, está más cerca del goce eterno de Cristo, que está
descendió de los cielos para salvar a los hombres. No tenemos del derecho a permitir que nuestra memoria se debilita. No tenemos el derecho que nuestra memoria se debilita en cuanto a las promesas, a las enseñanzas, a los mandamientos de Cristo. Arrepiéntanse. Y de esta manera el reino de los cielos está adentro de ustedes. No hay que buscarlo. ¿Estás arrepentido? Ya estás en el reino de Dios. Estás conmigo, le decía Jesús a ese ladrón arrepentido. Ya estás conmigo en el reino de mi Padre. Qué maravillosa palabra, arrepentirse, y qué doloroso el trabajo de los caídos para poder levantarse. Levántate, hija mía, hijo mío, no peque más para que no te suceda algo peor. Amén.